Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos contestaron: ¿Dónde vives, maestro? Jesús les dijo: Vengan y vean. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él todo ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, lo que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Hay una constante en el Evangelio que se repite con frecuencia, y es que cuando las personas se acercan a Jesús, las personas salen beneficiadas, las personas salen mejoradas. Y hay una constante también, que cuando escuchamos la palabra del Evangelio, salimos también beneficiados. Y la palabra del Evangelio contribuye a que podamos ir creciendo más como personas, más como familia, más como ciudadanos. En el Evangelio de hoy hay una frase en la cual nos vamos a detener, y es esa que Juan Bautista dice referente a Jesús: Este es el Cordero de Dios. Y continúa diciendo el Evangelio que los 2 discípulos, al oír esto, siguieron a Jesús. Nosotros también esta tarde hemos escuchado este relato del Evangelio, y a nosotros se nos está diciendo que Jesús es el Cordero de Dios. Y como los 2 discípulos del Evangelio, tenemos que seguir también a Jesús. Y seguir a Jesús no es seguirlo físicamente, es seguirlo emotivamente, es seguirlo conductualmente. Jesús es el Cordero de Dios, y diremos después aquí en la Eucaristía, al prepararnos para celebrar la comunión: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que cargas con los pecados del mundo, ten piedad, ten misericordia de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que ser para los demás también corderos de Dios. Esta expresión de corderos de Dios está haciendo referencia en la Biblia al animal que se sacrificaba en el templo.
que era el cordero. El cordero, como todos sabemos, es un animal pacífico, es un animal que no es violento, es un animal que no es agresivo, es un animal que no ofende, que no molesta, que no amenaza, es un animal que no reacciona de modo violento frente a las agresiones que pueda recibir. Es un animal que crea a su alrededor un espacio de tranquilidad y un espacio de paz y un espacio de alegría. Nosotros tenemos que ser corderos y corderos de Dios. Tenemos que ser personas por fidelidad a Jesús no violentas, lo cual no significa que no defendamos y no promovamos nuestros derechos, pero sin violencia. Tenemos que ser personas no violentas, tenemos que ser personas no agresivas, tenemos que ser personas que no reaccionen de modo violento frente a las agresividades que podamos recibir. Tenemos que ser personas que vayamos creando a nuestro alrededor, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en las relaciones con las demás personas, un espacio de tranquilidad, un espacio de serenidad, un espacio de alegría, un espacio de paz. Corderos y corderos de Dios, corderos de Dios. Decíamos que se está haciendo referencia al animal que se sacrificaba en el templo de Jerusalén. Fundamentalmente se sacrificaban corderos. Y sobre el cordero, ese animal que se iba a sacrificar, el pueblo, los israelitas, como que depositaban los errores, los pecados que habían cometido. Y entonces, en nombre de ellos, cargando con los pecados de las personas, este animal se sacrificaba. Tenemos que ser corderos de Dios. Yo tengo que ser para el otro cordero y cordero de Dios. Y el otro tiene que ser para mí cordero y cordero de Dios. El otro es el que me aguanta. El otro es el que me tolera. El otro es el que me soporta. El otro es el que me sufre. El otro es el que carga con mis frustraciones, con mis amarguras, con mis desilusiones, con mis defectos, con mis nerviosismos, con mis neuras, con mis limitaciones, con mis pobrezas intelectuales y pobrezas morales. El otro es cordero, el otro me soporta. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué me aguantan tanto? ¿Por qué no me echan de la casa? ¿Por qué no me ponen en la calle? ¿Por qué con todo lo que yo he hecho sufrir, con todo lo que yo he abusado de las personas que forman parte de mi círculo más cercano, por qué me han estado tolerando todo el tiempo? Y esto lo podemos decir de la vida de familia. Es la esposa que está viviendo la realidad de ser cordero y de ser cordero de Dios. Es los padres que están viviendo y que están desempeñando la función de corderos de Dios frente a sus hijos. O son los hijos que están viviendo la realidad de corderos y corderos de Dios frente a sus padres.
Y uno se puede preguntar, ¿por qué todavía me continúan hablando? ¿Por qué todavía me continúan tratando como si no hubiera sucedido nada? ¿Por qué después de tanto insulto, de tanto abuso, de tanto desprecio que han recibido de mi parte, de tanto como los he hecho sufrir, de tanta mentira como les he dicho, de tantas falsas promesas que no he cumplido, de tantas injusticias, de tantos abusos, todavía me aceptan? Y me aceptan a veces callando y no reaccionando con violencia, porque el otro está desempeñando la función de Cordero de Dios. El otro se está identificando con Jesús como Cordero. El otro está cargando con mis pobrezas, con mis limitaciones, con mis errores, con mis pecados. Pero yo tengo que ser también para los demás Cordero. Yo tengo que aguantar, yo tengo que soportar, yo tengo muchas veces que callar, yo tengo muchas veces que olvidar, yo tengo muchas veces que tener paciencia y tendré que sufrir y tendré que ir quemando de algún modo mi vida para que la otra persona no salga perjudicada. Y por eso decíamos que la palabra de Dios nos ayuda a madurar como personas, nos ayuda a crecer como familias, nos ayuda a crecer también como sociedad. Cantaremos después, antes de la comunión, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Al cantar el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo y que le pedimos que tenga misericordia de mí, pensemos en nuestros familiares, pensemos en tantas personas que están desempeñando y que están viviendo la realidad de ser corderos para mí. Pensemos en ellas e interiormente digamos que estas personas continúen teniendo piedad de mí, que estas personas continúen teniendo misericordia de mí y que yo, Señor, sea también Cordero de Dios, que cargue con los pecados, que cargue con los defectos de los otros y que sea misericordioso y que tenga piedad de los demás. Nos ponemos ahora de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén.